Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356 aquí en Televisión Nacional, que ya está comenzando. Le tocó asumir la intendencia de Montevideo tras un proceso de sucesión que fue complejo, que fue conflictivo, si se quiere, en el último año del periodo de gobierno, y además con una ciudad que está literalmente en obras. Nos va a acompañar en el programa de esta noche el intendente Cristian Di Candia. Vemos una breve biografía para después empezar a conversar con el intendente de todos los montevideanos. Cristian Di Candia tiene 37 años. Vive en el barrio Palermo. Cursó la licenciatura en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. En 2007 ingresó a la Junta Departamental de Montevideo. En ese año fue secretario político de la Presidencia de la Cámara de Representantes y coordinador general de diversos proyectos. Trabajó en la Junta Departamental de Montevideo encargándose de la coordinación de las comisiones de planeamiento urbano, vivienda, obras y servicios, movilidad urbana, asentamientos y nomenclatura. Fue redactor y coordinador general del proyecto Produciendo Ciudadanía de la Cámara de Representantes. Redactor y coordinador del proyecto Aprendemos, Decidimos y Hacemos en Democracia y del proyecto Si yo fuera diputado. En 2009 ascendió por concursos internos a coordinador de comisiones y en 2011 a responsable de las comisiones de planeamiento urbano, vivienda, obras y servicios, movilidad urbana, asentamientos y nomenclatura. En 2011 realizó el curso Técnica y Función Legislativa y en 2014 Habilidades Directivas para Mandos Medios. De 2015 a 2019 fue prosecretario general de la Intendencia de Montevideo. El 10 de abril de 2019 se convirtió en intendente de Montevideo, ante la renuncia de Daniel Martínez para dedicarse a la campaña presidencial. Hoy, en 3356, hablamos con el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia. @3356TNU es nuestro Twitter. Allí pueden dejar consultas, opiniones, reclamos al intendente de Montevideo por alguna cuestión que seguramente algunos de ustedes en su vida cotidiana, allí en donde vivan, pueden estar viviendo. Hacemos una pequeña pausa por acá y ya vamos a conversar con el intendente Cristian Di Candia. Sí, señores, es un gusto recibir al intendente de Montevideo, Cristian Di Candia. Cristian, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación, un placer. Te voy a hacer una pregunta que capaz que te sorprende. ¿En qué mes y en qué día nació tu hijo? En febrero, 17 de febrero del 2006. Bueno, mi hijo, que se llama Salvador, nació un año antes, así que voy a hacer que... Mirá. Quería saber a ver quién había sido el primero, digamos. Compartimos eso, digamos. Compartimos nombre y generación. Y generación, un año exactamente. Ahora capaz que se nota un poquito, pero dentro de unos años... Una edad complicada, ¿no? Sí, aquel todavía me abraza, todavía me manifiesta cariño, así que calculo que no está adolescente del todo, pero estamos ahí. Estamos igual, pero empieza a haber como cierta distancia también en algunos espacios. Por supuesto. Necesidad de cerrar las puertas. Sí, el celular, que empieza a ir una matiné, ese tipo de cosas que yo ya ni me acordaba lo que era, ¿no? Claro. ¿Cambió en algo la dinámica familiar a partir de la decisión de aceptar la intendencia de Montevideo? Para mí poco, pero creo que a mi familia en general sí. Yo un poco me había acostumbrado a la dinámica de los medios, quizás a que en la esquina o en el barrio se plantea alguna situación. Quizás para mi familia sí haya sido un poco distinto, ¿no? El reconocimiento. Claro. Bueno. Digamos que fuiste un prosecretario particularmente activo, creo incluso que ahora, con muchas salidas en los medios, hubo
3 o 4 proyectos que encabezaste que hizo que la gente rápidamente supiera quién era el prosecretario de la Intendencia. Probablemente en otros periodos había que hacer un esfuerzo para ver quién ocupaba ese lugar, ¿no? Sí, se combinaron varias situaciones que terminaron generando sinergia. Primero, que la prosecretaría tomó un rol bastante activo en la gestión de proyectos puntuales. Eso también tiene que ver con las características del propio exintendente Daniel y lo que le pedía a la prosecretaría. En realidad, la prosecretaría termina siendo de algún modo el barro de lo que quiere el intendente. Si bien tiene un espacio destinado específicamente a la gestión del Contralor, con todo lo que era el ex Servicio de Inspección General, hoy Servicio de Convivencia Departamental, también tiene un área muy versátil que en realidad termina gerenciando proyectos. A mí me tocó, por ejemplo, desde, no sé, por decir uno, los festivales de la convivencia, que perfectamente podría haberlos hecho Cultura, o los proyectos de sustitución de motocarros por carros con caballo, que podría haberlo hecho Desarrollo Ambiental. El tema del volumen, de todos los temas destinados a la convivencia barrial, nocturno y demás, que eran proyectos o situaciones que el intendente pedía que de alguna manera liderara o gestionara de algún modo, y que tenían que ver normalmente con la vida diaria de la gente, y eso implicaba mucho debate mediático, más incluso que el que tengo ahora. Sí, da la sensación de que sí, pero hagamos un repaso por algunas de esas cosas que en su momento tuvieron mucho impacto en la opinión pública, ahora han bajado la intensidad, probablemente o porque se resolvieron o porque no se resolvieron, no sé. El tema de los ruidos de los locales nocturnos, se manejaron ideas de alguna manera zonificar. Bueno, después se optó por algunas medidas para bajar los decibeles, en fin, hubo cierres de algunos lugares, muchos emblemáticos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se terminó resolviendo este tema? ¿Y cuál es el mapa hoy? Bueno, bien, fue un proceso, creo que de los más complejos que me tocó en la prosecretaría. Tiene que ver con la insatisfacción compartida de vivir en sociedad y de los más complejos. Había situaciones donde los jóvenes nos decían no nos dejan salir, los bolicheros nos decían no nos dejan trabajar y los vecinos no nos dejan dormir. Vivir, Entonces el espacio de negociación era muy limitado. Pero también en algún momento tomamos la decisión con Daniel de que bueno, había que dar el debate con todas las partes, incluso incorporando en ese debate a todos los actores políticos. Creo que capaz que recuerdan que incluso hicimos recorridas nocturnas de madrugada con los alcaldes, con el alcalde Varela, que es del Frente Amplio, con el alcalde Abt, que es del Partido Nacional, con las juventudes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Frente Amplio. Hicimos un proceso lo más abarcativo posible para que el resultado, que en principio fue, diría, el más importante de este proceso, fue una normativa nueva, fue votada 31 en 31, es decir, todos los partidos hicieron carne de ese proyecto, que estuvo un año de discusión en la Junta Departamental, que es un proyecto de más de 50 artículos, muy completo, que cambia sustancialmente la dinámica, sobre todo del contralor de la nocturnidad y de las habilitaciones, ¿no? de cómo un empresario, un emprendimiento de diverso tipo, puede ser dije empresario, puede ser cualquier otro, logra tener una habilitación para un local nocturno. Esa norma se votó, se está implementando de a poco y resta una reglamentación que la Intendencia está trabajando, sobre todo en los aspectos más técnicos, ¿no? Por ejemplo, para decir un detalle, el artículo en general normativo después tiene que bajarlo a la realidad de cómo se aplica. Hay un artículo que dice, por ejemplo, que los locales nocturnos tendrán que tener cámaras en los accesos. Pero bueno, ahora después hay que ver qué tipo de cámaras, hasta dónde filma, cómo protege los datos, cuánto tiempo tiene que tener la filmación, si se la tiene que dar al Ministerio, si la Intendencia la puede pedir. Todo eso tiene que bajar en la reglamentación, que es un poco lo que se está trabajando específicamente. Pero también se hicieron otros procesos que tenían que ver con tratar de diversificar en Montevideo. Allí hubo todo un debate, quienes pensaban que había que dejar todo en un lugar, la nocturnidad. Nuestra postura era que no, que en realidad el acceso democrático al ocio y la recreación era importante y que había que apostar por tener recreación en todo Montevideo, pero lo que sí había que discutir era qué tipo de recreación. Y cómo convivía con la vida cotidiana de la persona. Está bien, uno no puede tener un local bailable de 2000 personas de repente en un lugar donde duerme todo el mundo, pero sí puede tener pubs y local, no sé, cervecerías, lugares que cierran más temprano.
Entonces también hay un artículo allí en la norma que habilita a que la Intendencia en el futuro, junto con los alcaldes y los municipios, genere estímulos y desestímulos para la implantación de determinados tipos de locales. Eso también está allí en la norma. Y en general logramos también que esa situación que hubo, si yo no recuerdo mal, en el primer semestre de 2016 o segundo del 2015, donde todo había quedado en una zona muy fuerte, digamos, se logre diversificar. Allí se abrió después algunos locales sobre la Rambla, sobre todo el Parque Rodó, la Ciudad Vieja recuperó algunas zonas, tratamos de estimular algunas movidas, por ejemplo, de la movida electrónica hacia la Rambla de Capurro, que hoy está funcionando, de hecho, y bueno, tratando de generar estímulos para que se diversifique, y eso viene funcionando bien. ¿Y qué pasó? Claro, porque esto es lo que se ve. ¿Qué pasó en lo que no se ve, que es el vecino denunciando, el vecino enojado, yendo a la intendencia, cuestionando? ¿Bajó la intensidad? Bajó la intensidad. A ver, siempre hay un cierto número de denuncias que ocurre siempre. Ocurrirá siempre en Montevideo y en cualquier ciudad del mundo, porque de repente van 4 o 5, ponen unos parlantes y te organizan una fiesta clandestina, que entonces llaman, se hace la medición, se intima que se retiren. Eso sucede siempre. Lo que se logró desactivar fue esa situación de bomba, por decirlo de alguna manera, que había en 5 manzanas en la zona de Cordón Sur o Parque Rodó Norte en aquel momento. Eso sí se logró desactivar con todo este proceso de trabajo. Claro, recuerdo algunos viejos bolicheros que decían, yo no puedo contener a la gente, si la gente está adentro de mi boliche, pero sale afuera, porque entre otras cosas yo respeto una de las disposiciones nacionales, que es que no se puede fumar adentro del local, y la gente sale a fumar afuera. Genera, bueno, sí, un tumulto, conversación. ¿Cómo hago para controlar eso? Y allí se generaba también una discusión en ese sentido. ¿Eso se ha ido también? Sí, hicimos pruebas varias, incluso hasta intentar que después de determinado, en vez de sacarlos antes de los locales, que no pudiesen entrar después de determinada hora, intentando que entraran lo antes posible y que las cosas sucedieran adentro. Es real que el tema de fumar afuera pasó a ser un lío importante del 2007 en adelante. Claro. ¿No? Eso es real. Por suerte las nuevas generaciones cada vez fuman menos. Supongo que con el pasar de los años eso tenderá a bajar. Igual esa normativa limita fuerte los decks, las mesas y sillas en la vereda en los horarios, ¿no? Que eso ya está implementado y ya se está controlando. Los carros y sustituir el carro tirado por caballo por la moto. ¿Eso cómo ha ido? Bueno, bien, ese es uno de los programas, siempre cuento que desde el punto de vista personal y humano me ha dado mayores satisfacciones. Realmente el cambio para la persona y para la familia es sustancial en todo sentido, porque no es un cambio solamente de la herramienta tecnológica, sino que es una incorporación al mercado de trabajo, a las costumbres de lo que implica el trabajo en familias que muchas veces tenían 4 o 5 generaciones que no estaban acostumbradas a lo que es el mercado laboral en sí mismo, y lo que implicaba el desborde también dentro del propio barrio, ¿no? Decir, bueno, mira, el vecino dejó el carro con caballo, está teniendo determinadas oportunidades laborales. Hicimos una primera sustitución que fue de 8, esos 8 se dedicaron exclusivamente al levante, de hecho lo hacen aún, al levante de lo que nosotros llamamos los residuos, digamos, no clásicos, lo que no se pueden tirar dentro del contenedor, exactamente, que tiene que llamar al 1950. Teníamos, o sea que esa gente trabaja directamente con la Intendencia, factura con el monotributo social del MIDES a la Intendencia. Bien. En un contrato de 1 año y medio, la idea es que después puedan incorporarse al mercado de trabajo formal y que nosotros podamos ir incorporando otros clasificadores. En la segunda tanda ya no solamente hacen eso, sino que también hacen limpiezas alrededor de los contenedores. ¿Cuántos son en la segunda tanda? En la segunda fueron unos 7 más. Andamos en unos 15 por ahora. Bien. Y la idea es poder implementar este año entre 30 y 40 más, que ahora lo que vamos a hacer es descentralizarlos. No van a estar directamente a cargo de la Intendencia centralmente, sino, si bien la Intendencia pone los recursos, hace la compra de los motocarros, hace las capacitaciones, que esto es todo un proceso importante y complejo. Tengamos en cuenta que de repente hay ciudadanos que clasificaron residuos durante 40, 50 años, más de 50 años en algunos casos, y que a probablemente veces no venga de otra generación. Muchas veces, y que tienen que conseguir sacar una libreta de tránsito, ¿no? Que además los funcionarios fueron muy cercanos a esa situación, llegaron a tomarles el control para la libreta, el examen de forma absolutamente oral para que puedan sacarlo, en fin. La Intendencia haría todo eso, pero trabajarían directamente
con los municipios, de forma descentralizada, para que los municipios, por un lado, puedan tener una respuesta de gestión de limpieza rápida, pero también puedan responder a algo que se nos genera de forma compleja prácticamente todas las semanas, que son los pequeños eventos, ¿no? Un jardín de infantes, una escuela, una ONG hace un evento en el espacio público, y la gestión de la limpieza en ese sentido es complicada, porque obviamente la gente dice, nosotros nos encargamos de limpiar, pero la normativa de la limpieza de la Intendencia obliga a que cualquier persona que haga algo en el espacio público presente una declaración jurada de quién es que limpia. Claro. Y no es válido formalmente limpia Gabriel. Claro. ¿no? O sea, es bueno, qué cooperativa, qué asociación limpia. Y eso está generando todo el tiempo complejidades y excepciones que no está bueno. O sea que no me gusta al finales del 2019, ¿sí? Digo bien, van a haber unas 50 y pico de personas. 50 ¿Y al final del periodo han estimado o bueno, en realidad se va a avanzar hasta ahí? Hay que ir midiendo, ¿no? Yo estoy convencido que de los 300 y pico de carros que se declaran en el último censo, en el último relevamiento, no son tantos. Y porque muchas veces el mismo carro con caballo lo utilizan varias familias, lo utilizan varios vecinos, se los alquilan entre ellos. Entonces, cuando ahora nosotros convoquemos para capacitar de repente a 40, 50, 60, porque vamos a tratar de ya que la capacitación nos deje una bolsa, vamos a ver cuánto se presenta con el carro con caballo. Bien. Quizás podamos llegar al momento donde digamos, bueno, ya no hay o hay muy pocos, prohibamos la circulación de carros con caballo en Montevideo y los que queden veamos cómo los incorporamos. Exacto. Por último de este capítulo de las cosas que se gestionaron desde la Prosecretaría, los festivales de la convivencia, va a haber más, imagino. Sí. Fueron un éxito. Sí, fueron un éxito. Realmente también fueron una marca ciudad que se logró generar más allá del festival público en sí mismo. Que esto tiene como varias cuestiones importantes desde el punto de vista cultural. Primero, poder aportarle a las emergencias culturales de Montevideo y del país un festival público que tiene un acceso mucho más masivo, porque no es que alguien para ir al Montevideo Rock o un Montevideo Tango, un Montevideo Tropical tenga que pagar 1.000, 2.000 o 3.000 pesos, sino que eran entradas súper accesibles, y eso le da de algún modo un espacio de expansión cultural, sobre todo a las emergencias, muy importantes, y por otro lado democratiza el acceso para la gente, ¿no? Y de paso recuperamos marcas, ¿no? Recuperamos el Montevideo Tango después de casi 30 años. Recuperamos un poco más cercano en el tiempo el Montevideo Tropical, dándole a la movida tropical un espacio de difusión que quizás estaba muchas veces desde el punto de vista técnico reservado para el rock y que no tenían un lugar o un espacio técnico de esa índole. Y luego el Montevideo Tango, que fue del año pasado, junto con el Montevideo Hip Hop de marzo pasado, diría yo, las novedades más importantes, ¿no? Tenemos ahora el Montevideo Hip Hop, que ya pasó en marzo, que fue realmente un éxito. Ahora en julio el Montevideo Tropical. Julio Montevideo Tropical. Bien. Creo que es el 27 de julio, estoy jugando de memoria, pero creo que es ahí. Tenemos el Montevideo Tango para fines de septiembre, principios de octubre, ahí sí no recuerdo de memoria la fecha. Y el Montevideo Rock quedó como cierre de gestión para marzo del año que viene. Bien. Y ahí estamos viendo si se repite Rural del Prado o si buscamos algo más masivo en la Rambla de Montevideo. Un espacio más amplio. Bien. Antes de pasar a temas duros de la administración, de los desafíos que se vienen para queda un año de gestión, hasta un poquito más de un año, ¿no? Recordemos que el ciclo electoral termina en mayo y el próximo intendente, digamos, asume en el mes de junio. 8 o 9 de julio. Exactamente. El proceso que te llevó finalmente a asumir el rol de intendente estuvo así como plagado de micros debates y de complejidades. Daba la sensación de que cuando se conformó la lista que lleva a Daniel Martínez a la intendencia, quien parecía ser iba a asumir este lugar, Óscar Curuchet, termina por algunos asuntos vinculados a sus opciones personales, quedando a un lado. Y después también se da una situación muy similar con quien era la segunda persona que estaba allí. Y bueno, finalmente viene Cristian Di Candia. ¿Cómo fue ese proceso? No hizo ruido en la población. La gente no entendía por qué se estaba debatiendo eso. Si en realidad aquellos que habían estado en esa lista sabían que en caso de que Daniel Martínez decidiera ser candidato, como se sabía que podía llegar a ocurrir, iban a tener que asumir esas responsabilidades. Y uno le daba la sensación de que hacían así, ¿no? No, yo me corro acá, esto no quiero, lío no lo quiero. ¿Qué pasó ahí?
No, primero que nada que fue evidentemente un proceso intenso desde el punto de vista, diría, sobre todo hasta emocional, ¿no? Porque fue, obviamente hubo un tiempo de cierta incertidumbre para todos, desde el propio Daniel, que terminó renunciando o asumiendo que iba a renunciar el día que realmente supo, bueno, quién quedaba. Exacto. Que fue lo que me transmitió a mí aquel lunes en su casa. Bueno, ahora que sé que agarrás, quién agarra, presento la renuncia. Antes recordemos que estaba con un periodo de licencia sin goce de sueldo. Y más allá de esa intensidad emocional y demás, creo que también tiene que ver incluso hasta con la propia característica de quienes estábamos en esa lista de suplentes, desde características generacionales, personales, como las propias de Óscar. Óscar siempre fue una persona del fútbol, él lo dijo siempre cuando asumió la intendencia, de hecho asumió siendo el presidente de Danubio. Siempre supimos que tenía interés en presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol. Quizás nunca nos imaginábamos o no sabía que se iban a dar estos dos procesos en el mismo momento, ¿no? Porque se dieron no solamente en la misma gestión, el mismo año, sino que prácticamente fueron de forma absolutamente paralela, y eso obligó al compañero a tomar una decisión. Recordemos que si no hubiera habido unas cosas que mediaron allí, probablemente quien hubiera seguido en la AUF es era Valdés, ¿no? Por lo tanto, probablemente no se hubiera procesado esa discusión, pero se procesó. Digo, como se dio, después estaba la situación de Fabiana, que Fabiana había hecho una opción personal de sectorizarse, además de en Casagrande. Casagrande también y Constanza habían hecho una apuesta también política por ella, que era importante, que era de alguna manera ser la candidata a diputada por Montevideo. Y bueno, yo también tenía una situación personal a resolver, que no la tenía resuelta porque era el tercer suplente y tenía un cargo en la Junta Departamental que obviamente yo podía estar dispuesto a renunciar a ello, pero siempre implica un grado de incertidumbre, ¿no? Todos sabemos que el cargo, bien o mal, sobre todo cuando uno es padre y vive, de algo vive, y llega el momento de fin de mes y con algo paga las cuentas, y bueno, renunciar a ese cargo por el que concursé 4 o 5 veces, no solamente un concurso externo, sino de ascensos internos, implicaba un desprendimiento importante y moverme, digamos, de lo que era mi planificación de vida. Obviamente que igual cuando Daniel me empieza a plantear la posibilidad de que fuese yo quien asumiera la intendencia, dentro de las conversaciones familiares, personales, entre amistades y demás, esto estuvo muy claro. Yo sentía que había asumido una responsabilidad al estar en la lista de suplentes del intendente. Tenía una responsabilidad con Daniel, tenía una responsabilidad con el Frente Amplio y también con la ciudadanía. Y que si se daba esta situación de que las opciones personales, tanto de Óscar como Fabiana, llevaban a que la responsabilidad recayera en mí, yo iba a renunciar y iba a asumir la intendencia. Y así fue. ¿Y qué va a pasar políticamente? No te estoy preguntando si en mayo de 2020 tenés pensado ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Estoy pensando en qué pasa políticamente con Di Candia ahora, que es intendente, que viene un proceso electoral, que forma parte de una estructura política que es Magnolia, y que, imagino, pretenden tener algún tipo de rol en el próximo proceso electoral, y bueno, y de ahí en adelante, dependiendo de lo que pase, un rol en el gobierno o en la oposición, ¿no? Bueno, obviamente que para Magnolia todo esto generó todo un ruido, ¿no? Yo en principio iba a encabezar la lista en octubre. También uno de los costos, no hay costo cuando estamos hablando de ser el intendente de Montevideo, ¿no? Pero para que los televidentes lo comprendan, yo necesito salirme de la campaña electoral, o estoy inhibido constitucionalmente de ser candidato a diputado por el departamento que uno es intendente. Entonces eso me corre. A ver, yo personalmente siempre he sido un militante. Milito desde más años de los que milito que los que tenía antes. Cuando incluso en algún momento de mi vida entendí que la política no era lo que quería, la política partidaria me refiero, y me abrí durante unos años. De hecho, del 2010 al 2013 yo no pisé, pero ni un comité, nunca nada. Vuelvo en el 2013 seducido por la posibilidad de la precandidatura de Constanza Moreira y de aquel debate que se dio de algún modo hasta simbólico, no solamente programático, sino simbólico también, entre lo que yo entendía que era una gerontocracia que debería ir dejando de
conducir los destinos del país y aquello que se mostraba como renovador desde los jóvenes, las mujeres, etcétera. Pero en esos 3 años abandoné la política partidaria y, sin embargo, cuando me di vuelta estaba presidiendo un sindicato, estaba ayudando a una ONG, estaba yendo a un club de fútbol del barrio. Es decir, siempre me gustó militar y hacer cosas con otros. En ese sentido, siempre voy a ser un militante. Mi compromiso es entregar las llaves de la Intendencia en julio de 2020. Ese es mi compromiso. Y después, bueno, veremos. Militando, voy a seguir militando. Y si tanto el gobierno departamental como el gobierno nacional entiende que tengo un rol que jugar, voy a estar para poner lo que haya que poner. Vamos a hacer una pausa. Dale. Y ahora sí, en el próximo bloque, la idea es recorrer un poco lo que queda de este año de gestión, la situación financiera de la Intendencia, en fin. Montevideo está en obras, pata para arriba, la gente a veces se enoja y es razonable que pase. Bien, claro que sí. Algunos se preguntan por qué. La oposición dice, las obras empezaron todas juntas, ¿qué pasó? Se votó el Fondo Capital, se podría haber empezado antes. Finalmente tenemos hoy la situación que tenemos. Hacemos una pausa y ya venimos con el intendente de Montevideo, Cristian Di Candia. Cuando asumiste en el cargo, entre otras cosas, se aprovechó para dar una especie de estado de situación financiera de la Intendencia. Veníamos de 2 años de superávit importante, rompiendo una tendencia histórica de la administración de la Intendencia de Montevideo, que era déficit. El último, que se presentó el día de la Asunción, muestra números bastante más raquíticos. Digamos, se venía de 30 millones de dólares de superávit, 20 millones de dólares. Este año creo que fueron 3. 100 millones de pesos. ¿Eso está indicando alguna cosa? No, en realidad está bien. A dar varias cosas. Primero, la Intendencia, esta administración asume con un 25% de déficit acumulado, es decir, el déficit que históricamente venía acumulando la Intendencia. Nosotros hicimos el compromiso de dejar la administración en 2020 con un déficit acumulado de un 15%, es decir, bajar alrededor de un 10% ese déficit. Hoy estamos en un 9%, es decir, ya superamos en 6 puntos lo que nosotros mismos nos habíamos propuesto. Esto lo digo también porque ese margen seguramente nosotros también lo tengamos en cuenta en los últimos años para ver las necesidades de ejecución de algunas obras, claro, o incluso algunos precios que son un poco más políticos, ¿no? Por ejemplo, el del boleto, claro, y lo que implica. O sea, el objetivo sigue siendo 15 más allá de que estemos abajo. Obviamente que uno siempre trata, dice, ya llega a 9, ¿no? Trataremos de sostener ese 9, incluso si pudiese bajar más. Pero sí poner arriba de la mesa cuando uno dice, bueno, no solamente llegamos, sino que superamos, que esté allí. Acá tiene que ver sobre todo con una cuestión de dificultad de ejecución de obras y de proyectos en los primeros 2 años. Esto tiene que ver con 2 cosas. Con que la mayoría de los pliegos de las obras de casi todas las áreas de Montevideo estuvieron auditados por UNOPS internacionalmente, con la puesta en marcha de los diferentes fondos que tenían una auditoría y un proceso antes de ejecutar bastante largo, que no solamente incluía la Intendencia, que incluía el Banco Central y otras instituciones, y que algunos de esos fondos, obviamente, cuando vos decís 30 millones de dólares, 20 millones de dólares, eso lo que correspondería es que esté puesto en la calle, en obras, ¿no? Claro. La Intendencia no tiene que dar ganancia. Esto es algo que la gente lo tiene que tener claro. Nosotros no somos una empresa, no acumulamos ganancia. En todo caso... Eventualmente los buenos resultados se vuelcan En todo caso, los buenos resultados tienen que volcarse a la ejecución o a cubrir déficit acumulado. Esas son como las 2 líneas. Este año... O a reducir impuestos. La gente puede decir, bueno, de hecho, el año pasado lo que se hizo fue... El primer año se destinó prácticamente todo, de los 30 creo que 15 o 20, parte fue a bajar déficit acumulado, parte fue a obras. De hecho, los festivales de la convivencia nacen de ahí. El proyecto Montevideo del Mañana nace de ahí también. Daniel, ¿qué hizo? Ahí está, estos recursos. La Intendencia está llena de proyectos, porque proyectos siempre hay muchos más que los recursos que hay para... Exactamente, obvio, como sucede en la vida misma de uno, en la casa, ideas para gastar hay siempre. Bueno, lo puso arriba de la mesa del gabinete y dijo, bueno, concursémoslo internamente entre nosotros, a ver cuáles son los proyectos, hasta 10. Presentamos proyectos por 100 millones de dólares y habían 10, 15.
Y bueno, y ahí elegimos. Yo creo que por los festivales había pedido como 1,5 millones, quedé con $500.000, bueno, y ahí nos fuimos arreglando y así todos los demás. El segundo año también se generaron proyectos, que son todos los de mejoras de asentamientos, que hay, creo que son casi 40 proyectos en este momento de asentamientos, de mejoras básicas que tienen que ver con canalización de aguas servidas, algo de veredas, calles. Se generó el fondo rotatorio de veredas, sí, que ejecutan los propios municipios. Y otra parte fue destinada, que no va a estar este año, pero se estuvo el año pasado, a reducción de impuestos, que se redujo, sí, parte de la tasa municipal y de la tasa general, en parte por sorteos y en parte en un porcentaje de los que pagaban, menos, ¿no? Claro, sin embargo, yo he escuchado a algunos integrantes de la oposición en la Junta, fundamentalmente, diciendo, está bien, supongamos que efectivamente fue importante lo que la Intendencia de alguna manera resignó al hacer este plan para devolver impuestos. Pero también ha aumentado sostenidamente la recaudación de la Intendencia, por ejemplo, a partir de la instalación del sistema de gestión de movilidad, ¿no? Las cámaras, sí, para decirlo en español, las cámaras que te multan, el auto que ahora recorre Montevideo y te multa automáticamente. Es decir, dicen, epa, se han incrementado los ingresos también. Sí, primero, hay que tener en cuenta que si todo el mundo cumple con la regla de tránsito, a nadie lo multan, ¿no? Dicen, la Intendencia multa. Bueno, si uno maneja como tiene que manejar, si anda con la patente al día, exacto, uno no tiene ninguna multa y la Intendencia no tiene ningún aumento de ingresos fuera de lo previsto. Y esto porque a veces se genera como una política un tanto hasta berreta con este tema, ¿no? De, bueno, que lo ponen para aumentar. Y bueno, no, en realidad lo ideal para nosotros es que el tránsito funcione fluidamente a 50, 60 por la Rambla y que no haya uno tratando de pasar por la derecha a 90 mientras el otro va a 45 por la izquierda. O sea, lo ideal es que el tránsito funcione bien. Y de hecho, si hay algo que recalcar y resaltar de la instalación del Centro de Gestión de Movilidad, tiene que ver con la baja de la mortalidad, que fue impresionante. Hoy en Montevideo tenemos una mortalidad de 8 cada 100.000 y el promedio nacional hace ruido, es 14 cada 100.000. Hay departamentos que hay departamentos que llegan a 25 y 30 personas cada 100.000. Estas son personas muertas, ¿no? Estamos hablando de personas fallecidas. La media... ¿Estos son números 2018? Sí, son los últimos números, los últimos números que tuvo el plan de seguridad vial. Bueno, de hecho, vamos a intentar, nuestro compromiso, lo dijimos el día de asumimos, fue llegar a los números europeos. El promedio europeo es 6 cada 100.000. Bajar 2 no es tan fácil, aunque estemos hablando de personas. Queda un poco feo hablar de números cuando estamos hablando pero bueno, son las estadísticas. Ahora el plan de seguridad vial está apuntado a los nudos críticos en conjunto con los municipios, porque estuvimos viendo en el análisis dónde es que se producen esos fallecimientos. En algunos casos es dificultad con el uso del casco, en otros casos es velocidades. Bueno, estamos tratando de que el plan general en realidad tenga muchos planes particulares de acuerdo a esos nudos críticos. Igual me fui lejos de... Una cosa buena del sistema es que da mucha información, ¿no? Hay un volumen de información muy importante. El volumen de datos, de información que tiene la Intendencia es enorme, enorme. Una de las definiciones que tomamos en los últimos días es generar una unidad de gestión de la atención personalizada de los servicios que da la Intendencia a la ciudadanía, porque nosotros tenemos mapeados prácticamente el territorio todos los servicios. Hay una pantalla enorme, de hecho, ahí en el segundo piso, que uno puede ver todos los ómnibus en tiempo real dónde están, todos los taxis. Próximamente vamos a tener también todas las plataformas, tenemos la ubicación de los basurales, tenemos cámaras en algunos contenedores, incorporando mayor cantidad de herramientas que nos permitan controlar los servicios. También nos va a permitir dar una respuesta mucho más inmediata. Esa información los tenemos, los datos los tenemos. Lo que estamos generando es la oficina y la gente capacitada y preparada como para poder dar respuesta a eso inmediatamente. Que si uno ve en la pantalla un problema en una esquina, sepa que eso es tránsito, que es saneamiento, que es inspección general. ¿Tiene que ver esto con Montevideo Ciudad Inteligente? Sí, esta es la plataforma de ciudades inteligentes. Es quien está, digamos, el software que tiene toda esta información. Todo lo que tiene que ver con la innovación y la incorporación de tecnología es y será una de las patas más importantes de esta gestión, ¿no? Ahora, a partir de septiembre vamos a tener algunas paradas inteligentes. Vamos a instalar las EMI, que son las estaciones de Montevideo Inteligente, que van a ser estaciones donde uno va a poder desde
poner agua para el mate caliente, a sacar agua fría, cargar la STM, ver cuánto saldo le queda, sacarse una selfie con la ciudad, ver dónde pasa el ómnibus, cómo va, no sé cuál es la programación del Solís, o sea... ¿Y esos qué son? ¿Que van a ser cabinas, que van a estar instaladas en la ciudad? Sí, se llama estaciones de Montevideo Inteligente, el diseño exacto no sé cuál es, pero incluso hasta poder colgar una bicicleta para arreglarle una pinchadura, o sea, van a tratar de darle, va a ser punto wifi en el espacio. En principio vamos a colocar 8, uno en septiembre, octubre, allí para probarlo, y estamos licitando 8 para antes de finalizar el periodo, pero va a ser un punto estratégico en la gestión. No me quiero ir de la cuestión. Me fui yendo. Pero volvamos, vuelvo. Porque decía, la oposición dice, aumenta la recaudación. Vuelvo para ahí. Lo que se está ejecutando de obras es a través de, generalmente, endeudamiento. Digamos, el Fondo Capital básicamente es eso. Está bien, no todo en realidad. No todo. Y entonces dice, bueno, ¿por qué los números fueron como deteriorándose? No todo. En realidad la situación de la Intendencia financieramente está absolutamente consolidada, incluso hasta en el repago del endeudamiento. Recordemos que incluso nosotros habíamos previsto en el Fondo Capital un endeudamiento de 250 millones de dólares. Planteamos 25 proyectos donde estaba la Rambla del Cerro, estaba todo el Parque Villa Dolores, había proyectos de saneamiento, estaba la plaza de allí de Fernández Crespo 18, había muchos proyectos. De esos 20 solamente pudimos negociar voto para 4, ¿no? Porque precisábamos, como es un endeudamiento superior al periodo, votos que no teníamos, mayorías especiales. Esos 4 proyectos se votaron, están en ejecución, no todo. La planta de clasificación recién comienza a ejecutarse este año, la licitación va a estar pronta para el 2021, pero los viales sí están todos en ejecución. Y fue el espacio fiscal que guardamos para pagar esos 250 millones de dólares se sostuvo con un endeudamiento mucho menor que no llegó a 100. Los otros fondos son distintos. El fondo FIM, que es el Fondo de Inversión en Infraestructura Metropolitana, es un fondo que proviene de dineros de la OPP y del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía, de un recálculo que se hizo junto con el Ministerio de Economía de lo que le correspondería a Montevideo recibir si se hicieran los cálculos correctos de acuerdo a lo que reciben los gobiernos del interior. Claro. Se hizo un acuerdo que sí, realmente Montevideo estaba recibiendo menos de lo que debería, pero para no tocar a los gobiernos del interior se hizo un fondo aparte que se gestiona a través de allí. Entonces eso no es endeudamiento. Eso no es endeudamiento. No es endeudamiento. Entonces, en realidad, la gran mayoría de las obras son presupuesto propio. ¿De qué monto hablamos de ese fondo? 100 millones de dólares. 100 millones de dólares también. Que está prácticamente todo ese sí en ejecución, que son la gran mayoría de las obras viales que tiene. Después todo lo que es obra de espacios públicos, obra de asentamientos, obra de mejora de asentamiento y obra de realojos. Y demás son prácticamente todos con fondos propios. Y además hay que tener otra cosa en cuenta, que es el repago del Centro de Gestión de la Movilidad, que no es que uno ponga esas camaritas y al otro día den o no den multas y no se paguen. Eso tiene todo un costo, esa tecnología, que también hay un endeudamiento que se va pagando a través de eso. Pero creo que el número más importante a tener en cuenta es el del déficit acumulado. Nosotros estamos en una ciudad en obra, pero además se bajó el déficit de 25 a 9. ¿no? Claro, 15 puntos, ¿no? Es un montón. ¿Qué pasa con el precio del boleto? ¿Y qué pasa con el subsidio al boleto que la Intendencia paga? Para que paguemos el precio que paguemos, más allá de que hay quienes sostienen que es alto, la Intendencia tiene que poner dineros. Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo creo que el transporte en general y el sistema de transporte es uno de los desafíos más importantes que va a tener Montevideo en el mediano y largo plazo, que necesariamente vamos a tener que tener una mirada que supere la visión capitalina y montevideana, que hay que ir hacia algún tipo de visión firmemente más metropolitana e incluso nacional. Parece que el gobierno nacional tiene que poner también foco en el sistema de transporte de Montevideo como capital y donde vive más de la mitad de la población, que no puede quedar... esto lo pienso también con la gestión de residuos, pero creo que el desafío mayor que tenemos para adelante tiene que ver con el transporte, porque la movilidad en general está cada vez más compleja. Y luego, en el sistema que tenemos hoy, que es un sistema que estructuralmente es un sistema en crisis, tenemos un boleto que por primera vez en la última medición nos podemos alegrar o sonreír un poco de que se mantuvo y comenzó a elevarse la venta de boletos, porque venía desde hace muchísimos años en caída, y eso generaba un círculo complejo, porque cada vez era más difícil de financiar un sistema que a la vez la gente estaba optando por no
por no tenerlo. La tecnología que hablábamos antes tiene mucho que ver con esto, porque poder tener controlado, por ejemplo, ya no los horarios con el inspector en la esquina que miraba con su reloj, sino tenerlo monitoreado, poder ejecutar minuto a minuto las multas, también hizo que las empresas de transporte en general cumplan mejor con los horarios, que tengan los ómnibus más limpios, etcétera, etcétera, que es lo que la ciudadanía de alguna manera reclama y que lo está viendo con buenos ojos. Y después el otro tema es el precio del boleto. El precio. Que acá hay dos, siempre fue un precio muy sensible, ¿no? Históricamente muy sensible. Hay mucha gente que en realidad cuando se hace la encuesta dice, a mí no me importa tanto si vale 2 pesos más, 2 pesos menos, pero no quiero ir hacinado, quiero aire acondicionado, quiero ir sentado, etcétera, etcétera. Sí. Y después está la población que realmente el precio del boleto le marca una diferencia. Nosotros hicimos una apuesta para separar el precio, que es lo que hacen la mayoría de los sistemas de transporte, separar el precio de quien usa el transporte de vez en cuando con el que lo usa diariamente. Claro. Empezó estando igualado el precio de la STM con el precio de uso sin STM. Hoy ya hay una diferencia bastante amplia, de 29 a 37 pesos. Esa diferencia tiende a ir aumentándose. Hay que ver en qué números, porque cada vez que la Intendencia decide no trasladar un peso al boleto son 200 millones de pesos, ¿no? Cada un peso. Entonces, la última vez nosotros definimos, en vez de subir 4, subir 2. Creo que fue así, o 3 y 1, no recuerdo exactamente. Pero esos fueron 400 millones de pesos que pasa a aumentar el subsidio de la Intendencia, ¿no? Y ese subsidio deja de ser obras o deja de ser servicios o gastos de funcionamiento en otras áreas de la Intendencia. Entonces son decisiones políticas complejas dentro de un sistema que está en crisis. Y por eso recalco que si bien hemos mejorado y aumentado el nivel de prestación del servicio en este sistema, para adelante hay que repensarlo. Hay que repensarlo. El cambio de la matriz, digamos, energética que utiliza el sistema de transporte es un camino, digo, pensando en los costos. Sí, igual tiene costos. No, igual tiene costos gigantes. Tiene costos gigantes la adquisición, ¿no? La adquisición y el mantenimiento, pero sí, igual el cambio de la matriz energética es necesaria más allá de cuál sea el sistema de transporte, ¿no? Es más por un tema de agenda ambiental que hay que ponerle el ojo con mucha más fuerza, sin duda. Digo, sea cual sea el sistema, hay que ir hacia allí, ¿no? Hacia la movilidad sustentable, hacia el transporte sustentable, el eléctrico, la bicicleta. Digo, nos cuesta mucho todavía incorporar la bicicleta como transporte cotidiano en comparación con otras sociedades y otras ciudades. Pero también es cierto... ahora tenemos una red un poquito mayor. Por eso te iba a decir, también es cierto que para generar cultura se precisa infraestructura, ¿no? Son pocos los mártires del tema. Hay algunos que igual salen a militar la bicicleta. La mayoría de la gente en el mundo entero, dame la red completa que vaya y venga tranquilo y a partir de ahí empiezo a utilizarla. Exacto. De hecho, ahora que hay una red un poquito mayor, hay muchas empresas que empiezan a tomar el tema como una política empresarial de sustentabilidad y es bien interesante. Lo próximo que va a tener que tomar la Intendencia para resolver este tema de la movilidad y de la bicicleta es la Ciudad Vieja, ¿no? Sí, lo que hoy está en la Ciudad Vieja, cómo se diseñó y cómo se hizo, no parece ser una solución razonable. Sí, la Ciudad Vieja en general hay un proyecto que desde el 2015 se está ejecutando, que de hecho en los últimos tiempos ha generado algún ruido, que es el de Ciudad Vieja a escala humana, que intenta avanzar en un proceso que es ineludible e inevitable, que en algún momento tenderá a una peatonalización prácticamente completa. Porque entre otras cosas hay edificios que no soportan ya el tránsito. Si uno mira 25 de Mayo, soportó más de 100 líneas de transporte durante decenas de años. Hoy uno va a la Junta Departamental de Montevideo, al edificio de Juan Carlos Gómez, y al segundo piso no pueden subir más de 40 personas. ¿Por qué? Porque tiene cimientos de madera que ya no se sostienen. Y eso sucede en muchos lugares de la Ciudad Vieja. Y más allá de eso, porque digamos, los cascos históricos en general son cascos que tienden hacia otro tipo de usos. Se ha avanzado en alguna peatonalización, en estas estaciones de descanso que se han colocado en varias zonas de la propia Ciudad Vieja. Retomamos un proyecto que había quedado de lado, que es la peatonalización de la calle Buenos Aires, desde Ituzaingó hasta la Plaza Independencia, allí todo lo que es el frente al Teatro Solís hasta Ituzaingó, que se une con las peatonal de Bacacá y Bartolomé Mitre, que va a generar un microcentro interesante en principio. ¿Y eso cuándo? ¿Para cuándo?
Bueno, a mí me encantaría dejarlo este año. De hecho, estoy recordando que se está venciendo los días que le había dado al gabinete urbano, por si están mirando Pisano y Tamusu, para presentar el proyecto, pero la idea es poder ya... Que este año ese tramo de Buenos Aires esté sí, por lo menos es mi idea, ¿no? Obviamente que eso implica algunas líneas de transporte, tirarlas hacia Reconquista, ¿no? Hablabas de las estaciones de descanso que generaron, bueno... Sí, me metí solo. Yo ni dije nada. En algún momento pensaba ir por ahí, pero básicamente por una cosa que a mí me resulta rara de cómo se accionó en ese tema. Lo que yo crea con respecto a la belleza o no de las estaciones me parece que no tiene ningún sentido. Aunque a mí me gustan cómo finalmente, una vez que está todo terminado, cómo termina dialogando ese espacio con la plaza y con el entorno. Pero no le importa a nadie esto. Lo que sí me resulta raro es que la Intendencia avanza hacia allí, convencida, imagino, porque cuando uno hace una obra de ese tipo, está convencido, lo estudió, planificó la obra, entendió que la decisión era esa, y cómo a partir de reclamo de la gente, que yo entiendo que está bien, la gente tiene derecho y por lo tanto es razonable que la Intendencia se abra a conversar de estos temas, se pone en duda la existencia de la medida a partir de, cuestionamiento. Es decir, si se avanzó, y bueno, se avanzó, la Intendencia entendió que eso estaba bien, y sigue entendiéndolo. Por supuesto, sí, está claro. Uno lo que hace es prestar el espacio para escuchar a la ciudadanía, que en realidad nosotros gobernamos, digamos, para la ciudadanía. Obviamente que los espacios de convicción existen. O sea, cuando uno está convencido... No es que alguien se levantó una mañana y dijo, no, vamos a hacer esto acá. Hay un plan que se llama, como le decía, Ciudad Vieja a escala humana, que preveía estas estaciones de descanso, que tienen una teoría también atrás, una teoría que acompaña la misma dinámica de ese proceso, que son las intervenciones livianas en el espacio público. Claro. Ya hoy nadie hace bancos de cemento y no se hace eso, porque lo que se entiende, yo no soy urbanista, pero algo he tenido que leer en los últimos tiempos y los últimos días, lo que se hace son intervenciones livianas que se terminan consolidando en el espacio público a través del uso humano. ¿Esto qué significa? Que uno pone, por ejemplo, vamos al caso de Durango, hace toda la circunvalación y resulta que en estas dos de acá se utiliza todo el tiempo porque da el sol, porque hay más empresas, no sé, por X razones, y otras de repente que no. Y capaz que ahí entonces se retiran, se utilizan en otro lado porque son se ponen y se sacan, son bancos que no, se pueden utilizar en otro lugar, y de repente ahí corresponde peatonalizar o corresponde quizás dejar un lugar para estacionamiento. No se hacen intervenciones que no sean livianas. Claro. Son ese tipo de intervenciones. Porque las que no son livianas son más difíciles después de dar vuelta atrás. Realmente se consolidan con el uso del ser humano, que es las ciudades son para la gente. Claro. Con respecto al costo, porque otro de los temas que después se discutió mucho fue el costo. Sí. Bueno, a ver, acá hay una licitación que implica toda la obra. No Entonces, son cuando se dicen los bancos, no son 2 bancos. Primero, son 40 bancos, son 40 maceteros enormes, son tierras, son plantas, son veredas, son calles, son iluminación. O sea, toda la intervención de la obra implica esos 400 y algo de $1.000, que es una manzana de vereda, de calle, de arreglo de calle, de los bancos, de las plazas, del mantenimiento y del alumbrado, ¿no? O sea, implica pintura, implica todo. Lógicamente, claro, cuando uno pone los 2 bancos, bueno, obviamente yo también me irritaría. Sí. Pero ahí hay una obra que incluye otras cosas. Y todo es solamente... licitado, además. Nada. Todo fue hecho por proceso de licitación. ¿Cómo ha sido, voy a otro tema porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, el relacionamiento con ADEOM a partir de tu llegada a la Intendencia? Hubo, en los primeros momentos, pareció haber un cambio de enfoque. Había algunas cosas que no se estaban negociando, había algunas cosas que parecía que la Intendencia iba en un sentido. Si no recuerdo mal, por ejemplo, procesos vinculados a la presupuestación de algunos trabajadores. Sí. Que cuando vos llegaste hubo como un pequeño cambio, una modificación. Recuerdo inclusive alguna declaración medio sorprendida de quién es el director de Recursos Humanos de la Intendencia, porque bueno, el intendente cambió y cambió quizás la perspectiva. ¿Eso qué fue? ¿Una manera de, cambiar también la manera de relacionarse con los trabajadores o el convencimiento de que hay cosas sobre las que hay que avanzar? Todo lo que dijiste, un poquito. Primero, obviamente cuando cambian los interlocutores,
cambian las características. No solamente hay un cambio de intendente, sino que hay un cambio también, si bien se repiten muchas caras, del ejecutivo de ADEOM, que a medida que avanzaba el proceso de sustitución del intendente, en el mismo momento se está dando, increíblemente, en el mismo instante, las elecciones de ADEOM y el nuevo ejecutivo. Creo que ambas partes tuvimos la madurez y la sensatez, más allá de declaraciones muchas veces, de sentarnos y tratar de aprovechar el momento y aprovechar esta característica de nueva situación de diálogo para plantear unas bases de diálogos un poco más, no voy a decir maduras, pero por lo menos no con el nivel de desgaste que venían, que realmente era cierto que ese desgaste existía. Tuvimos un primer momento, yo recién asumido, con una negociación bastante compleja en torno a lo que eran los trabajadores y trabajadoras del Solís y de los cuerpos estables. Sí. Allí, si bien no hubo un acuerdo completo, porque lo que pretendía ADEOM era la presupuestación de todos los cuerpos estables, que nosotros seguimos entendiendo que es imposible hacerlo por las características que tienen esos cuerpos culturales y artísticos, que más allá de eso son cuerpos estables, y por ahí está la palabra estables, tienen más de 100 años, nadie pone en duda la existencia ni de la Filarmónica, ni de la banda, ni de la Comedia Nacional, pero bueno, entendemos el debate y yo comprendo, yo estuve también presidiendo un sindicato y entiendo cuál es la demanda de los trabajadores, es comprensible, pero bueno, allí también creo que pusimos sobre la mesa esto que yo hablaba anteriormente de la insatisfacción compartida. Y bueno, si vamos a negociar, yo voy a partir de aquí, tú vas a partir de allá, y no puede ser el todo o nada, ¿no? Tenemos que llegar a un punto común. Que me parece que quizás en los últimos tiempos, por ese propio desgaste, estábamos parados en lugares donde la negociación parecía ser prácticamente imposible. Y yo creo que muchas veces los trabajadores en general tienen razón. O sea, los trabajadores ven las funciones desde un lugar que la administración no la ve. Lo que pasa es que tenemos que poner siempre el foco en el lugar desde donde lo decimos. Nuestra función es una, la de ADEOM o la de cualquier sindicato es otra. Y la gestión tiene que estar, en este caso, a cargo de quienes la ciudadanía eligió para gestionar. Pero que tomemos los planteos de los trabajadores siempre. De hecho, nosotros le reconocimos en la última semana en el Ministerio de Trabajo a ADEOM el trabajo que hizo en torno a una propuesta que presentó para mejorar los servicios de limpieza. Que en todos estos años no habíamos recibido una propuesta de ADEOM que tuviera por lo menos un trabajo suficiente como decir vamos a sentarnos a hablar sobre esto. Entonces nosotros seguimos adelante con los pliegos de licitación sobre los picos de limpieza de la ciudad, pero también le dijimos a ADEOM Ministerio, este trabajo está bueno, juntémonos a charlarlo. E instalamos una mesa de conversación, un ámbito bipartito para trabajar sobre esto. Además, añoramos que sigan trabajando en el mismo sentido e incluso yo puse una persona de mi confianza trabajando junto con Gestión Humana para poder hacerle seguimiento a eso. Y lo que vamos a tratar es de que con mira en buen servicio a la ciudadanía podamos trabajar en conjunto. O sea que hoy, digamos, el relacionamiento con ADEOM está en un punto yo diría que sí, razonable. Que está en el punto razonable que tiene que estar. Y se va a avanzar en esto que decías, de un servicio para atender los momentos de pico. Sí, ese pliego está publicado ya. O sea que ahí se avanza. Sí, se avanzó en el... Cristian, gracias por habernos acompañado. Un gusto de verdad. Y bueno, veremos más adelante cuál es tu futuro, del que no hablamos a propósito, porque queda un año y pico de gestión, ¿no? Queda mucho. Y hay que meterle seguramente mucha energía. Mi cabeza está enfocada en todo esto 100% y 24/7, a darle con esto. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Señores, con ustedes nos reencontramos el próximo martes aquí en Televisión Nacional.